Bien, ahí continuamos grabando. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que tenemos entonces esta viga, simplemente apoyada, en donde dibujé el eje de la barra, que coincide con el eje X de una terna coordenada cartesiana, X y Z, y donde a esta barra le vamos a aplicar una carga distribuida con una ley de variación cualquiera, tal como vimos anteriormente. Esta ley de variación es QZ de X. Bueno, cuando esta barra se deforme, va a pasar a algo como esto. La hago un poquito exagerada para que, bueno, facilitar un poquito el dibujo. Muy bien. Vamos a considerar ahora dos secciones que van a estar separadas un diferencial de longitud. La sección A y la sección B. Sección A, sección B. Estas secciones, obviamente, se van a sufrir un desplazamiento vertical y también van a sufrir un giro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, a ver. Fíjense. Esta era la sección A, sección B, entonces voy a tener acá el giro de la sección A y acá voy a tener el giro de la sección B. ¿Estamos de acuerdo? La separación esta es un diferencial de longitud diferencial X. Y ahora ese diferencial de longitud X se transformó en este arco, al cual ahí le vamos a dar un diferencial de arco diferencial S. ¿Estamos de acuerdo? Ese era el diferencial de S que ustedes inicialmente me habían preguntado. ¿Me expliqué ahora? Sí, sí, perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, muy bien. Entonces, dicho todo esto, nosotros vamos a recalcar lo siguiente. Fíjense, el giro en A es un giro que es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un giro que se da de X hacia Z, y el giro positivo es de ZX. El θ en B también es un giro negativo. Y no tengo que poner el θ acá, es simplemente poner el 0. Menor a 0. Ahora, el módulo de θ es mayor que el módulo de θ en B. Y por lo tanto, el giro relativo entre ambas secciones, entre B y A, que es el giro en B menos el giro en A, ¿cómo es? Es el diferencial de θ y es mayor a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta acá me expliqué? Sí. ¿Se entendió, no? ¿Por qué el giro relativo es mayor a 0? Estoy trabajando, ojo, con la primera mitad de la barra. Es decir, estoy desde donde acá la tangente es 0, estoy trabajando de acá para allá. ¿Sí? Si yo trabajara del otro lado, bueno, los giros serían positivos y el giro cambiaría, la variación del giro. ¿Sí? Así que estoy trabajando... ¿Puede ser al revés el diferencial, perdón? O sea, gira más en A. Sí, exactamente. O sea, diferencial de θ... Menor a 0, claro. Mayor, claro, al revés. Menor a 0, ¿por qué? A ver. No, porque fíjate que... No, el θ en A menos θ en B, ese diferencial de θ tendría que ser mayor a 0. A ver, el diferencial de θ BA es el θ en B menos el θ en A. ¿Está bien? ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Y vos qué me decís? Sí. Que este No, diferencial digo de que eso da negativo. ¿O me mareé? No, porque fíjate, mira, los dos valores son negativos. Entonces, por ejemplo, si este vale menos 3 y le restás menos 5, te da más 2. Entonces el diferencial de θ es positivo. ¿Me expliqué? Ok. Sí, bárbaro. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí. Bien. Bueno. Ahí está. Bien.
Bueno, vamos a ver entonces ahora a esas dos secciones qué es lo que le pasa. Bueno, a ver. Yo voy a, ahora este diferencial de x que tenía acá, voy a hacer un zoom. Entonces, si hago un zoom me voy a encontrar con lo siguiente. Bien, entonces, esto es, ahí está. Esto es un diferencial de longitud, diferencial x, donde esta es la sección A y esta es la sección B. Bien. Ahora, yo puedo suponer tranquilamente que la sección A se mantiene fija y solamente veo cuánto gira la sección B. ¿Está bien? Y eso me va a estar indicando en definitiva el diferencial de giro. Nada más. Muy bien. Entonces, a ver. Esto lo prolongo y vamos a suponer que esta sección giró y se ubicó de esta manera. ¿Sí? Entonces, esto cuando yo lo prolongo, voy a tener acá, que va a ser mi centro de curvatura. Esto de acá es el eje X. ¿Mm? Que es el eje neutro de la sección. Y la distancia desde el centro de curvatura al eje neutro, o al eje X en este caso, es el radio de curvatura ρ. ¿Está bien? Bueno. Supongamos ahora que yo considero una fibra que se ubica a una distancia z del eje X. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Una aclaración. Fíjense que esto gira en este sentido, por lo tanto, este diferencial de θ i es un diferencial de θ mayor a 0. Fíjense que está girando bien ese diferencial de θ, que es lo que está pasando. Por lo tanto, por una cuestión de alternos internos entre paralelas, este ángulo también es diferencial de θ i. ¿Sí? Bien. Ahora, esta fibra que inicialmente tenía una longitud diferencial de x, se termina, las que están por debajo del eje neutro, se terminaron alargando y experimentó un cambio de longitud que es un delta diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? ¿Me expliqué? Es decir, esto de acá es un... Bueno, no sé por qué. Ahí está, delta diferencial de x. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Bien. Bueno, habiendo hecho estos esquemas, vamos a pasar ahora a escribir toda la parte de formuleo relacionado con esto. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá de los dibujitos que hice y de las denominaciones de los distintos elementos? ¿Algo que no me haya explicado o no se haya entendido? Se entendió todo. ¿No? ¿Se entendió todo? Bien. Bueno, entonces, vamos a ver ahora a empezar a desarrollarlo esto desde el punto de vista matemático. Bien. Lo primero que yo voy a decir es que, fíjense, que para el radio de giro por el diferencial de θ es igual al diferencial de longitud. O sea que ρ por diferencial de θ i es igual al diferencial de x. Expresión que vamos a denominar 1a. Con lo cual, de acá surge que 1 sobre ρ es igual a diferencial de θ en i respecto de x. ¿Sí? Bien. Ahora bien, si uno considera la fibra que se ubica a una distancia z, yo puedo escribir una expresión similar. Y esa expresión similar es la siguiente. Puedo escribir que z por diferencial de θ i es igual al delta diferencial de x
a una distancia z, y expresión que voy a denominar 2a. Ahora bien, este diferencial de θ es igual a ¿qué? Es igual al delta diferencial de x a nivel z dividido z. ¿Sí? Bien. Voy a dividir esta expresión 2b, la divido por diferencial de x. Entonces, al dividirla por diferencial de x, ¿qué me queda? Perdón, Luis, ¿qué es eso que está con el delta diferencial de x? Te lo escribo acá. Mira, bien grande para que... Es simplemente como una especie de semicorchete que indica que este es el desplazamiento de la fibra, que originalmente tenía una longitud diferencial x, al nivel z, que es un nivel totalmente genérico. Es como escribirlo Perfecto. de esta manera, mirá. ¿Sí? Es simplemente eso. Es un semicorchete, medio corchete. ¿Me expliqué? Perfecto. ¿Eh? Sí, Es sí, nada más. gracias. Es una cuestión de denominación. No tiene otro fin que eso. Bueno, entonces me queda delta diferencial de x a nivel z dividido diferencial de x por 1 sobre z. Ahora, fíjense que esto de acá, ¿qué es? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de acá? ¿Qué es el delta diferencial de x respecto del diferencial de x? Voy al dibujito, ¿eh? A ver si ahí se entiende. ¿Qué es el cociente entre esto de acá y el diferencial de x? ¿No es la deformación Lo que se específica? estiró por unidad de longitud, digamos. ¿Es que, perdón? Sería como lo que se estiró por unidad de longitud. Claro, ¿y eso cómo se llama? Lo que dijo tu compañero, es la deformación específica longitudinal. ¿Eh? Claro. Entonces es epsilon x dividido z. Esta expresión la voy a denominar 3. Bien. ¿Puedo borrar esto de acá? Esto que tengo al costadito, que fue la aclaración, que lo hice más grande. ¿Sí? Bien. Ahí lo borro. Muy bien. Bueno, dicho esto, fíjense que si uno compara la 3 con la 1b, ve que el diferencial de θ y respecto de x es 1 sobre ρ. Entonces, todo esto, si yo combino ahora 1b y 3, combino las expresiones 1b y 3, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente, me queda que 1 sobre ρ es igual al diferencial de θi respecto de x, que en definitiva es θ'i, que es una función de x, y que a su vez es igual a epsilon x, perdón, me salió una x cualquiera, epsilon x sobre z. Esta expresión que la voy a denominar 4, es una expresión que es totalmente válida para cualquier tipo de material, con cualquier comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea elástico, plástico, elastoplástico, el que a ustedes se les ocurra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. A ver, ¿cómo me conviene? Si sigo al costado, bueno, vamos a seguir al costado a ver cómo surge. Así utilizamos las mismas expresiones. Entonces, esta expresión, la 4 que acabamos de ver, es válida para cualquier tipo de material con cualquier comportamiento. Sea elástico, plástico, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Y ahora qué vamos a introducir? Bueno, vamos a introducir
material con el comportamiento que nosotros venimos trabajando en todo el desarrollo que venimos teniendo de la materia. ¿Y qué es? Es un comportamiento elástico que está referenciado a través de la ley de Hooke. Entonces, ahora, trabajando con un material, vamos a ponerlo en otro color, material con comportamiento elástico expresado a través de la ley de Hooke. ¿Sí? Bueno, entonces, si entra la ley de Hooke, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo voy a tener que sigma x de x va a ser igual a E por epsilon x de x. Con lo cual, de acá voy a tener que epsilon x de x va a ser igual a sigma x dividido el módulo de elasticidad. Expresiones que voy a denominar 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la expresión 4 anterior ahora me queda también de la siguiente manera en función de las tensiones y aplicado a un material con comportamiento elástico y cuya ley de constitutiva entre tensiones y deformaciones sigue la ley de Hooke. ¿Sí? Y expresión esta que voy a indicar como 6. Bueno, si ahora nosotros vamos a introducir otro tema. Si ahora yo estoy trabajando con flexión simple, si ahora uno trabaja con flexión simple, la relación que vincula las tensiones con la solicitación interna me dice que sigma x de x es igual al momento en y, que es una función de x, dividido el momento de inercia por z. ¿Está bien? Y esta la voy a introducir en la 6. Es decir, esta la voy a meter ahí, en la 6. Con lo cual, ¿qué me queda? Me queda que 1 sobre ρ es igual al diferencial de θ i de x respecto de x, ¿sí? Es igual a θ' i de x, y ahora, reemplazando sigma x, me queda que es mi sobre e por i sub i por z sobre z. Con lo cual esto se va con esto, y en definitiva me termina quedando lo siguiente. Muy bien. Esta expresión es válida, que es la expresión que vamos a denominar 8. Es válida cuando vale la ley de Hooke y estamos trabajando con un material elástico, con comportamiento elástico. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que en definitiva ya hemos encontrado una primera relación entre la solicitación interna y la variación de los ángulos por unidad de longitud, es decir, la curvatura de flexión alrededor del eje Y. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Luis, una pregunta. Sí, dale. Chicos, a ver si ustedes me quieren así. Ahí estamos. Sí, dígame. No, yo te quería preguntar, en la última expresión, en la 8, en Sí. el denominador tenés la rigidez a flexión, ¿no? Exactamente. B sub I es la rigidez a flexión alrededor del eje Y. Bárbaro, gracias. Porque fíjate que es el producto de por el momento de inercia alrededor del eje Y. Entonces eso es la rigidez a flexión de la sección alrededor del eje Y. Porque podría también tener
flexión en la otra dirección. Entonces, es decir, una flexión oblicua. Entonces, tendría el momento en Z dividido el B sub Z. ¿Sí? ¿Está bien? Bárbaro. Bien. ¿Alguien más me iba a hacer otra pregunta? ¿O me pareció a mí? No, yo, perdón, en el último término, el denominador, no llego bien a leer qué es lo que dice. Perdóname. BI. Ah, BI, perfecto. Espera, lo borro y lo vuelvo a escribir. No te preocupes. No, perdón. Que a veces por escribir rápido, viste. ¿Mm? Y esto también quedó medio por ahí, pero así. Sí, un segundo. Un segundo, por favor. Discúlpenme, ahí está. Entonces queda E sub I de X. Ahí está. Creo que ahí quedó escrito un poquito más prolijo. ¿Eh? Muy bien. ¿Sí? Bueno. ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí? ¿Eh? Sí, quedó claro. Bien, bárbaro. Bueno. Muy bien. A ver. Bueno, vamos a agregar otra página. Porque si no ya después queda muy chico todo. Entonces acá. Bien. Entonces esto, veníamos creo que era 0,6, ¿no? Me parece, sí. Bueno, creo que sí. 0,6. Continuamos con el desarrollo. Bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer ahora un dibujito que es un poquito molesto realmente, así que ténganme un poquito de paciencia porque vamos a ver cómo sale. Bueno, yo voy a tomar acá una barra, la misma barra que antes, pero voy a tomar una parte de esa barra, no voy a tomar toda la barra. Y voy a considerar ahora las dos mismas secciones A y B. Así que estas dos secciones van a ser estas de acá. Entonces esta es la sección A y esta es la sección B. Bueno, muy bien. Cuando estas secciones se deforman, en realidad, ¿qué pasan? Pasan a ocupar esta posición. Ahí. Y, ahí. Ahí. Bien. Con lo cual, fíjense que nosotros teníamos esto de acá era diferencial de X y la deformada ahora, la deformada es esto de acá. Ahí está. Bien. Esta sería la deformada de la barra. Bueno, muy bien, muy bien.
donde esto de acá hasta acá es el diferencial de S. Bien. Bueno, voy a tratar ahora de dibujar las tangentes a la deformada en A y en B. Estas tangentes son las siguientes. Perdón. Estas tangentes son las siguientes. Esta es la tangente en A y esta de acá, que se prolonga, es la tangente en B. ¿Sí? O sea que esta es la tangente en B. Con lo cual, fíjense que este ángulo de acá, en realidad es θ. ¿Sí? Esto es θ y eso es θ también. Este de acá es θb, con lo cual este de acá es θb. Bien. Ahora, si yo prolongo las dos secciones hasta que se cortan en algún punto, yo las prolongo, se van a cortar en un punto que es el centro de curvatura para esas dos secciones. ¿Sí? Y en donde este ángulo es justamente la variación de los ángulos θA y θB, o sea, es diferencial de θi. ¿Sí? Y desde el centro de curvatura a este punto, que es este punto de acá y este punto de acá, que lo voy a denominar B' y A', o sea, la distancia CA' es el radio de curvatura en A. Y CB' es el radio de curvatura en B. ¿Me expliqué hasta acá? ¿O no? Con este dibujito. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Tengan en cuenta que la sección, cada una de las secciones con su tangente son perpendiculares. Son perpendiculares. Bien. Bueno, esto a su vez es el eje X. Bien. La distancia del eje X acá es el desplazamiento vertical del punto A. El punto A en realidad es el punto del eje de la barra en la sección A, ¿no? Entonces, este es el desplazamiento vertical de ese punto. Y después tengo este, que es el desplazamiento vertical de B. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Mm? Bien. Bueno, habiendo hecho este esquema, ahora vamos a ponerles expresiones. Lo primero que voy a hacer es θA lo voy a llamar θ. θB va a ser igual a θ en A más un diferencial de θ. O sea que θ en B menos θ en A es igual a ese diferencial de θ. El desplazamiento vertical de B es igual al desplazamiento vertical de A más un diferencial de W. El diferencial de W es este de acá. ¿Sí? Bien. Por otra parte, ahora sí voy a ponerle números a las ecuaciones, voy a tener que el diferencial de S, que es el arco de la elástica entre A y B, es igual a ¿qué? Es igual al radio
por diferencial de tita. ¿Sí? Con lo cual, esto de acá es igual a 1 sobre ρ, es igual a diferencial de tita i respecto de s. Expresión que voy a denominar 9. Bueno, ahora bien, si yo tomo la hipótesis de pequeños desplazamientos más la hipótesis de pequeñas deformaciones, puedo asegurar que diferencial de S es aproximadamente igual a diferencial de X. Es decir, basado en las dos hipótesis que habíamos indicado anteriormente, es decir, hipótesis de pequeños desplazamientos o hipótesis de linealidad geométrica, más la hipótesis de pequeñas deformaciones, puedo asegurar que el diferencial de arco coincide aproximadamente con el diferencial de longitud. Por lo tanto, la 9 la puedo escribir de la siguiente manera. Como 1 sobre ρ es igual al diferencial de tita en i respecto de x. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora bien. La tangente del ángulo en tita i va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al diferencial de w respecto de x. Y si de vuelta tomo la hipótesis de pequeños desplazamientos, como bien alguien de ustedes dijo antes, la tangente de tita en i es igual al ángulo. Entonces, fíjense, tita en i que va a ser una función de x, va a ser igual a ¿qué? A la diferencial de w, que va a ser función de x, respecto de x. O sea, a la derivada de los desplazamientos en la dirección de aplicación de las cargas van a ser igual a los giros. Expresión que denomino 12. Y si yo ahora esto la vuelvo a derivar, derivo la 12, me voy a encontrar con lo siguiente. Me voy a encontrar con que ahí. Me voy a encontrar con que tita prima de i es igual a la derivada de tita i respecto de x. Y es la derivada segunda de w respecto de x dos veces. Va a quedar esto de acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, y si ustedes recuerdan, ¿qué era tita prima de i? Tita prima de i, ¿lo recuerdan? Vamos a volverlo a ver en la anterior, que la teníamos acá. Tita prima de i era igual a mi sobre b sub i. Así que la puedo combinar con esta ahora. Entonces vuelvo a la anterior y me queda lo siguiente. Me queda que tita prima de i era igual a esto de acá, es igual a todo esto, en definitiva, expresión que vamos a denominar 14. Bueno, ¿estamos de acuerdo hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Luis, esto sería para elásticos con flexión simple. Esto es elástico para flexión simple, exactamente. Bien. Después vamos a ver qué pasaría si yo tuviera una flexión oblicua. ¿Sí? Pero todo el comportamiento que por ahora nosotros estamos viendo es un comportamiento elástico. Fíjense que todavía no nos metimos con comportamiento plástico o anelástico del material. Todo esto es comportamiento elástico del material, que es todo lo que venimos desarrollando. Vamos a dejar para las últimas clases de la materia, sí, el comportamiento plástico y a ver qué es lo que pasa.
¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno. Ahora, fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Voy a retomar la 12, que es esta expresión que tengo acá. Y solamente la primera parte. Entonces, de 12, yo tengo que tita en i es igual a la derivada de w, que son los desplazamientos respecto de x. Ahora, la pregunta es, ¿el giro alrededor del eje y cómo es? ¿Es positivo o negativo? Es decir, esto de acá. ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? ¿Y O sea, cómo depende son? si estás arriba del eje neutro o abajo, ¿no? No, el giro no, porque es el giro de la sección. Es independiente de cómo... Ah, tenés razón, el de abajo. Claro, es independientemente, el giro es independiente, es el giro, estoy viendo acá el giro de la sección. Bueno, yo estoy trabajando ahora en la primera mitad de la barra, ¿no? Entonces, para esa primera mitad de la barra, yo tengo que el giro es menor a 0. El diferencial de W es mayor a 0. Y obviamente el diferencial de X siempre es mayor a 0 porque es un diferencial de longitud que prácticamente no interviene. Con lo cual, fíjense que esto de acá, si yo lo divido, me da un valor positivo. Y esto de acá es un valor negativo. Por lo tanto, esta igualdad no está del todo correcta. Entonces, para que realmente esto sea una igualdad, tengo que preceder acá con un signo menos. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué, chicos? Sí, perfecto. Bien. Entonces, quiere decir que si yo ahora derivo la 12 para obtener la 13 y obviamente la 14 fundamentalmente, y introducir las correcciones que en la 14 no había obtenido, voy a hacer lo siguiente. Derivo la 12. Para corregir la expresión 14. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo derivo esta, me va a quedar que tita prima de i en función de x es igual a, vamos ahí a copiarla, a el diferencial de tita i respecto de x. ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar menos la derivada segunda. En realidad lo voy a escribir al revés, perdónenme, pero lo quiero escribir al revés, discúlpenme. ¿Por qué? Ahora van a ver por qué. Voy a mantener, fíjense que esto, esta la 12, es lo mismo que el signo menos lo hubiera puesto del otro lado. ¿Está bien? Entonces, yo voy a poner que si derivo la 12, me queda W segunda de x, que es igual a la derivada segunda de W respecto de x, dos veces, es igual a menos tita prima de i, que es igual a menos el diferencial de tita i respecto de x, y esto es igual a menos el momento en i, que es función de x, dividido b sub i. Y esto es igual a menos 1 sobre ρ. Esta expresión, que la vamos a recalcar en rojo, es la expresión a partir de la cual después vamos a ver que se va a basar todo o casi todo y la vamos a denominar como 15. ¿Entendido? ¿Sí?
Es decir, lo único que hice es, esta, la 12, que es la que tenía acá, la escribí con el signo menos al revés. Entonces me quedó todo derivada segunda. Ahora, ¿puedo derivar la 15? ¿Qué les parece a ustedes? ¿La puedo volver a derivar? ¿Me dejan? Sí, permiso concedido. ¿Me dan permiso? Sí. Bárbaro. Entonces la derivo una vez más. Entonces me queda. Hay algunos miembros o términos que ahora no los voy a colocar, porque para no hacerla tan larga. Va a ser la derivada tercera, va a ser igual a menos la derivada segunda de los giros, menos m' de i respecto de x, respecto de x, sobre b sub i. ¿Y qué es m' de i? ¿Qué es m' de i? ¿Cómo? Corte. El corte, exactamente. Entonces fíjense que me queda menos el corte en z, función de x, dividido b sub i. Expresión que denomino 16. ¿Y puedo volverla a derivar? ¿Qué les parece? ¿Me dejan? Sí. Dale, gracias. Esto es para buscar apoyo, nada más. La derivada cuarta de w es igual a menos la derivada tercera de la función giros menos la derivada segunda del momento menos la derivada primera del corte. ¿Y qué es Q'z? ¿La carga? La carga. ¿Y cómo me quedan los signos? Positivo. Positivo, exactamente. Con lo cual, fíjense que entre la 15, la 16 y la 17, yo ya tengo todos los parámetros que intervienen en la flexión. Primero las solicitaciones, que son MI y Q sub Z. La carga, QZ. Y después las dos magnitudes que yo quería determinar, los giros y los desplazamientos. Es decir, que yo integrando esta, obtengo los giros, integrando la 15 obtengo los giros, y volviéndola a integrar, obtengo W, que son los desplazamientos verticales. O sea que, en definitiva, hemos llegado a todas las expresiones que nos permiten, justamente determinar todos los parámetros que a nosotros nos interesaba para justamente tener las deformaciones y desplazamientos en la solicitación por flexión. ¿Me expliqué? No sé si se entendió un poco el proceso que hemos seguido, o que he seguido, mejor dicho. Yo lo único que no entendí fue porque el giro es negativo. Bien, muy bien. A ver, vos estás de acuerdo que, fíjate, mirá, a ver, agrando esto, ahí. Y ya que estamos, corrijo. ¿Vos estás de acuerdo que tita A y tita B son negativos o no? Sí, eso sí. Eso sí, bueno. ¿Y vos estás de acuerdo que a medida que yo me voy moviendo sobre el eje X, el diferencial de W es positivo? Sí, eso también. Bueno, entonces, si eso es así, fíjate que el giro por el diferencial de X es igual al diferencial de W, desde el punto de vista donde estaba. Acá. El giro por el diferencial de X es igual al diferencial de W. Pero el giro es negativo. El diferencial de X siempre uno lo considera positivo porque avanza siempre en la dirección positiva de cualquier variable, y el diferencial de W es positivo. Entonces, cuando vos estableces esta relación, falta acá el signo negativo.
Genial, gracias. ¿Sí? Ya lo entendí. ¿Me expliqué? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Sí, sí, gracias. De nada. Bueno, ¿entendido hasta acá? Chicos? Obviamente, cuando ustedes integren 2 veces la expresión 15, van a llegar primero a W', que es la función de giros, y después van a llegar a W, que esa es la función de la elástica, que es lo que van a querer determinar siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Chicos? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, dicho esto, vamos ahora a ver, porque ustedes dirán, Luis, la verdad que acordarse de todas estas expresiones, encima yo tengo un gran defecto, que cuando nací me pusieron un disco rígido de 64 megas, así que con lo cual nunca me acuerdo de nada y tengo poca memoria. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar una página, y entonces, ¿vieron cuando uno... así como nací con poca memoria, tuve una gran virtud que jugué muy bien al fútbol, así que, pero bueno, mentira, pero bueno, no importa. Todavía nunca, no me vieron nunca, así que, entonces, con lo cual, uno va creando a veces métodos que les permiten suplir esa falta de memoria a través de análisis por ahí que son más conceptuales y que nos ayudan a acordarnos de todas esas expresiones que muchas veces no nos acordamos de forma directa. Así que justamente lo que vamos a ver ahora es eso, es ver un análisis conceptual básico para justamente interpretar todo lo que pasa, con un ejemplo sencillo, todo lo que recién acabamos de ver. ¿Les parece? Así que vamos a tratar de ver qué es lo que pasa. Muy bien. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí. Tengo una barrita simplemente apoyada, donde este es el eje X, este es el eje Z, y obviamente saliente, flow, fuera del plano del dibujo, es el eje Y, Luisito, no es el eje Z 2 veces. Ahí está. Bueno, y vamos a suponer que ahora, en vez de tener una función de carga cualquiera, voy a tener una función uniformemente distribuida para la carga QZ. O sea que QZ es igual a constante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo va a ser la deformada de acá? La deformada de acá, nosotros tranquilamente nos podemos dar cuenta que llega hasta ahí. Es decir, la deformada de esto va a ser esta función de acá. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Déjenme, voy a hacerlo de vuelta. Así que más o menos acá, vamos a ponerlo acá, ahí. Un poquito más grande. Ahí y acá. Bueno, bien. Ahora, fijémonos en lo siguiente. El punto máximo es este de acá. ¿Está bien? En donde desde acá hacia la derecha y hacia la izquierda, los signos de los giros van a ser distintos. Acá el tita va a ser mayor a 0 y acá el tita va a ser menor a 0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense por qué. Porque si yo tomo secciones cualesquiera, por ejemplo, esta de acá o esta de acá, voy a tener esta sección acá y acá voy a tener esta otra sección. Sección 1
2. Entonces, si yo después tomo una sección acá, por ejemplo, 4, y acá tomo una 3, esta va a ser la otra sección y esta va a ser la otra de acá. Con lo cual, uno va a ver que esto es tita 1, que es menor a 0. ¿No? Esto de acá es tita 2, que también es menor a 0. Y acá voy a tener, ¿qué? Voy a tener esto de acá, que es tita 3, es mayor a 0. Y esto de acá es tita 4, que también es mayor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez, voy a poder ver que el módulo de tita 1 es mayor que el módulo de tita 2. Y acá voy a poder ver que el módulo de tita 4 es mayor al módulo de tita 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me expliqué hasta acá? Sí, sí. Bien. Ahora, fíjense también lo siguiente. Fíjense que desde donde la tangente es nula, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿cómo va a ser? W' de X, ¿qué tangente tiene? ¿Positiva o negativa? Hacia la derecha. La tangente positiva en 3 y en 4. No, la tangente es negativa. Fíjate que la tangente de todo esto es negativo. Fíjate que vos tenés una función, Ah, sí, perdón, el eje está apuntando hacia abajo, no, perdón. ¿sí? ¿Está bien? ¿Quedó claro? Para el resto, ¿quedó claro que esto es menor a 0? Sí, para mí sí. Para el resto, chicos, Sí, sí. bueno. Y en la primera mitad, W' de X es mayor a 0. Bien, ahora, fíjense, uno con estos elementos podría trazar cómo es el diagrama de giros. ¿Podría trazar el diagrama de giros? ¿Qué les parece? Sí, sí, por supuesto. ¿Se animan? A ver, vamos a hacerlo un poquito entre todos. ¿Eh? Primero déjenme dibujar esto. Ahí. Y acá. Ahí está. Bien. Fíjense, en esta sección, el giro es el máximo negativo. Y acá es el giro máximo positivo. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo voy a dibujar ahora los giros, voy a tener que acá voy a tener mi máximo giro ¿cómo se llama? En ese extremo. Y acá voy a tener mi máximo giro positivo. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Sí? Bien. Ahora, la función de giros. Yo también tengo que tener ahora en cuenta que voy a tener en cuenta mi función momento. Esta de acá, perdón, voy a dibujarla, es W de X. Es la elástica de la función. Y después voy a tener acá, vamos a hacerlo en amarillo, la función momento. ¿Mm? Donde este es el momento MI de X. ¿Y después qué me queda? Después me queda la función de corte. La función de corte, acá cómo es. Vamos a dibujarla con otro color, a ver qué color podemos poner. Vamos a ponerle este color, este celeste más brilloso. Será una función de este tipo. Ahí está.
¿Sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, fíjense que θ' de I es el momento. Entonces, ¿cómo será la tangente en la sección esta de acá y en la sección esta de acá, de la función de giros? ¿Cómo va a ser? Perdón, Luis, no sé yo dónde señalaste. Sí, perdón, vamos de vuelta. En este lugar, perdón, vamos a ponerlo ahí, en esto de acá, acá. Si yo quiero dibujar esto, en estos dos lugares, ¿cómo serán las tangentes a la función de giro? Es decir, en los extremos de la barra. 0. Cero, Horizontales. ¿por qué? Claro, porque el momento es cero ahí. Recuerden que θ', tendría que volver un poco para atrás, recuerden que θ' coincide con el momento, con el momento dividido la rigidez, pero salvo la rigidez es una constante, con lo cual θ', la tangente o la derivada de θ' es la función momento. Entonces, quiere decir que la tangente ahí va a ser así. Bien. Ahora, a medida que yo voy avanzando sobre el eje X de izquierda a derecha, los giros van disminuyendo. Y las tangentes, ¿cómo van? Van aumentando, porque aumenta la función de momento. ¿Está bien? Entonces, donde el giro es 0, que es acá, creo que me quedó un poquito descentrado, pero bueno, eso después lo corregimos. La función de giros me queda de esta manera. Simétrica, no me quedó justo simétrica, pero bueno, acá negativo y acá positivo. ¿Y por qué es así? Fíjense que a medida que yo me voy trasladando de izquierda a derecha, es decir, me voy moviendo en este sentido, primero, los giros disminuyen y las derivadas aumentan, con lo cual coincide con la función momento. ¿Estamos de acuerdo? Hasta hacerse máximo la tangente justo en el centro de la barra, que es donde tengo el momento máximo. Después, los giros empiezan a aumentar nuevamente hasta que se hacen máximo positivo en el extremo derecho. Entonces, fíjense que con esto que hemos hecho acá, simplemente nos podemos dar cuenta que cómo es que van variando las relaciones entre las distintas variables. Lo que sí yo veo es que entre W y θ, tiene que haber un signo negativo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que las funciones empiezan W, después sigue giro, después sigue el momento, después sigue el corte y después sigue la función de carga. Y en donde, si yo derivo W, obtengo θ. Si derivo θ, obtengo el momento. Después, independientemente de que va dividido por EJ, ¿no? Si derivo el momento, tengo el corte. Y si derivo el corte, tengo la función de carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que yo me tengo que fijar y darme cuenta es si va con un signo menos o va con un signo más. Y para eso, justamente, haciendo un análisis así sencillo, eso lo puedo deducir. ¿Y por qué lo puedo deducir? Porque veo que, fíjense, que en la primera mitad, en todo este trayecto, la tangente es positiva, pero la función de giros es negativa. Entonces, entre una y otra tiene que haber un signo menos. ¿Me expliqué? Por eso lo llamé a esto un análisis conceptual básico. Simplemente analizando las variables y sabiendo que cómo es la deformada para un caso simple, cómo son los momentos y cómo son los cortes, puedo tranquilamente deducir las expresiones. No sé si me expliqué, chicos, con esto. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Los demás? Sí, Y por mi también. parte yo. ¿Sí? También, Bien. también. Bueno.
El planteo ahora, vamos a otra hojita más. El planteo general ahora de esto es el siguiente. A ver. Primero, como ven, esto tiene bastantes, ¿cómo se llama? Bastante cuestión matemática, es bastante denso, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta acá es, vamos a ponerlo acá, son, uno, las relaciones básicas. Y después vamos a ver en el planteo general cómo es la forma de trabajo. Muy bien. Yo voy a partir de W, que es la función de la elástica. W es la función que caracteriza a la línea elástica o curva elástica. Si yo la derivo, ¿qué obtengo? Obtengo la función giros. Pero, tengan en cuenta que acá va un signo menos, por lo que acabamos de ver, tanto desde el punto de vista analítico como desde el punto de vista conceptual. Yo esto lo puedo seguir derivando. Cuando lo derivo, obtengo menos tita prima de x, que a su vez es igual a ¿qué? Al momento. Puedo derivarlo otra vez. Tengo tita segunda, acá tengo menos m', y acá tengo menos el corte en z. Y si derivo nuevamente, tengo la derivada tercera de la función giros menos la derivada segunda de la función momento menos la función primera del corte y más la función de carga. ¿Sí? Bien. Ahora, yo puedo obtener todas las funciones a partir de esta última, a partir de esto y de esto. Y esto, yo lo llamo, como se lo voy a indicar, son las expresiones básicas para la resolución del problema. Bueno, yo voy a partir de esta última, de la última que acabé de recuadrar, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente, mira. ¿Sí? Bien. Ahora, de ahí voy a tener w tercera de x, que tengo que integrar esta función. Cuando integro esto, ¿qué me aparece? Me aparece una primera constante de integración C1. Las constantes de integración que me van a ir apareciendo, las voy a resolver con las condiciones de borde, que ahora después lo vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo al final de la clase. Vuelvo a integrar.
me queda 2b sub i por x al cuadrado, más c1 por x, y me aparece una segunda constante de integración. Vuelvo a integrar. Y acá, ¿qué me aparece? Me aparece qz de x sobre 6b sub i por x al cubo, más c1 sobre 2 por x al cuadrado, más c2 por x, más c3. Y finalmente, si vuelvo a integrar, tengo la función de la curva elástica, que es qz de x sobre 24b sub i por x a la cuarta, más c1 sobre 6 por x al cubo, más c2 sobre 2 por x al cuadrado, más c3 por x, más c4. Así que, ¿cómo voy a trabajar yo? Yo voy a trabajar con estas expresiones básicas para la resolución del problema. ¿Y con qué más? Con las condiciones de borde. Las condiciones de borde, ¿cuáles van a ser? Van a ser función, por ejemplo, del problema con el cual nosotros estemos trabajando. Supongamos que yo les doy este problema. Qz de x constante. ¿Estamos de acuerdo? Y yo les pido, bueno, ¿cuáles serían las condiciones de borde? Bueno, tengo 4 constantes. O sea que tengo que poder plantear tantas condiciones de borde como constantes de integración tenga. Si no, el problema no lo voy a poder resolver. Primera cuestión a tener en cuenta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, cuando yo voy a plantear las condiciones de borde, voy a analizar lo siguiente. Primero, voy a analizar qué variables estoy considerando. Luego, el tipo de condición de borde. ¿Y en dónde las voy a analizar, este tipo de condición de borde? Bueno, la voy a analizar en x igual a 0, que es donde se me presentan justamente los bordes, y en x igual a L. Entonces, dicho esto, vamos a ver con qué nos encontramos. Por ejemplo, si yo analizo la función de desplazamientos, el tipo de condición de borde va a ser un tipo de condición de borde cinemático. Y lo voy a distinguir así. No es que volvimos al CBC, sino que va a ser de tipo cinemático. Ahora bien, ¿qué puedo decir ahí? Fíjense, el W en 0, ¿cómo va a ser? Que es el desplazamiento vertical en x igual a 0. Debería ser nulo. Tiene que ser nulo porque tengo un empotramiento. Y en x igual a L, ¿también puedo plantear alguna condición de borde en cuanto a la parte de desplazamiento? Puede ser que sea nulo también. Es cero porque no puede desplazarse hacia abajo. Claro, también es nulo porque no se puede desplazar hacia abajo. Exactamente. Ya tengo 2. Si yo ahora analizo los giros, si analizo la función de giros, el tipo de condiciones de borde que vamos a establecer va a ser una condición de borde cinemático. Por lo tanto, a ver, en x igual a 0, ¿puedo establecer alguna condición de borde referida a los giros? No gira. No puede girar. No puede girar. Entonces, fíjense que W' en x igual a 0 es 0. En x igual a L, ¿hay giro?
Sí, en X igual a L hay giro. Por lo tanto, y el giro no lo conozco, con lo cual ahí no puedo decir nada. Bueno, con esto yo ya terminé mis condiciones de borde cinemático. Todavía me falta una condición de borde más, porque tengo 4 constantes, tengo que poder plantear tantas condiciones de borde como constantes tengo. Si yo ahora trabajo con la función momento, las condiciones de borde que voy a establecer van a ser condiciones de borde de tipo estático. Entonces, en X igual a 0, ¿tengo momento? Sí, tengo momento. ¿Y sé cuánto vale? No, no lo conozco. Con lo cual, en X igual a 0 no puedo plantear nada. ¿En X igual a L puedo decir algo acerca de los momentos? Van a ser nulos. Van a ser nulos. O sea que, en términos de la función W, voy a tener que W segunda en X igual a L va a ser igual a 0. ¿Sí? Bien. Y después, ya que estamos, vamos con la función de corte. Si con la función de corte establezco alguna condición de borde, va a ser de tipo estática. A ver, la condición de borde, el corte en X igual a 0, ¿lo conozco? ¿Eh? No, no la conozco. No la conozco, la condición de borde en X igual a 0. Y es decir, no conozco cuánto vale el esfuerzo de corte en el empotramiento. Como tampoco conozco cuánto vale el esfuerzo de corte en X igual a L, es decir, donde tengo el apoyo móvil. Por lo tanto, ya no puedo plantear más, condiciones de borde, y además que ya cumplí con las 4 que se me pedían. Entonces, con estas 4 condiciones de borde, yo puedo resolver para este problema voy a poder resolver este conjunto de expresiones y obtener todas las variables que quiera. ¿Me expliqué? Chicos. ¿Sí? Se entendió todo. Perfecto. Bien. Bueno. Este es el planteo general. Es decir, el planteo general en definitiva es, fíjense que nosotros, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos las relaciones básicas, que son estas que les marco en rojo de acá hasta acá. Pero cuando vamos a trabajar operativamente, solo trabajo con una función, con la función W y sus derivadas, y que son las expresiones básicas para la resolución del problema. Lo que sí después me tengo que acordar, por ejemplo, cuando obtengo la función, por ejemplo, W segunda, que W segunda se relaciona con el momento y la tengo que dividir por B sub I y le tengo que cambiar el signo a cada uno de los términos de esa función polinómica que determine. ¿Entendido? ¿Me explico? Yo voy a llegar a un momento que esta función la voy a determinar, porque voy a conocer cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Entonces me va a quedar un polinomio. Pero ¿cómo la vinculo a esta función con el momento? Y la vinculo de esta manera. W segunda es igual a menos mi de x dividido b sub i. Pero a mí, ¿qué me interesa ahora? Obtener mi, no la derivada segunda. Entonces, mi va a ser igual a menos b sub i por la derivada segunda de x. O sea que tengo que hacerle esto para obtener b sub i. A mí las funciones que me interesan son w, pita, m y q. mq de corte, ¿no? ¿Me expliqué con esto, con lo que les estaba diciendo, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, un par de comentarios respecto de esto y vamos al último tema. Vamos acá, vamos a agregar. Dígame si hay algo que no se entiende, porque si no, no tiene sentido, si yo fui rápido y no me expliqué bien. No, a mí ya saben que no me molesta. Entonces, acá vamos
comentarios. Bueno. Bien. Primero. ¿Qué pasa si yo tengo ahora esto? Tengo la función Q sub i. Bueno, si tengo la función Q sub i, ojo con esto, porque la función de carga se relaciona con el corte de la misma manera que para el eje Z. Pero el corte con el momento en Z no se relacionan de igual manera. Ahí está. Sino que es la derivada de la función momento en Z respecto de X y ahí cambian. Así que ojo con el planteamiento de las funciones en las relaciones que nosotros vayamos a plantear. ¿Entendido? Así que tengan en cuenta eso, por favor. ¿Sí? Y otra cosa más. Fíjense lo siguiente. ¿Cómo va a ser la deformada de esta función ahora? ¿Cómo va a ser la deformada de esta función? Yo esta la puedo dibujar ahora en este plano, ¿no? Simplemente para hacerlo más sencillo. La deformada es esta de acá. ¿Cómo son los ángulos acá ahora? ¿Positivos o negativos? Ahora son positivos a la izquierda, ¿no? Claro, ahora son positivos a la izquierda y negativos a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, ahora, en la dirección Y, los desplazamientos son B, o sea que B' de X es igual a tita Z de X. ¿Entendido? Ojo con eso ahora. Entonces hay que plantear las expresiones como corresponde para este caso. ¿Sí? ¿Me expliqué? Chicos. Luis, una pregunta. Sí, dale. ¿Por qué? No entiendo, o sea, no veo por qué el tita Z ahora del lado izquierdo sería el positivo. ¿Por qué es positivo? Mirá, ¿estás de acuerdo que la sección que originalmente era así, después de la deformación, pasa a ser esto de acá, ¿no? Perdón, ahí está. Y esto gira en este sentido, ¿no? Este sería el tita Z. ¿Está bien? Sí, sí. Y esto gira de X a Y, ¿no es así? Y el giro de X a Y es positivo siempre. Porque fíjate que siempre en una terna, X y Z, el giro de X a Y es positivo, de Y a Z es positivo y de Z a X es positivo, porque tiene que ver con el producto vectorial, ¿no? Acordate que el producto vectorial de X por Y te da Z, el producto vectorial de Y por Z te da X, y el de Z por X te da Y.
Entonces, cuando vos vas, fíjate que en una terna, por ejemplo, en este caso derecha, para ver cómo es el sentido de giro positivo, vos vas de Z a X, vas positivo de esta manera. Pero entre X e Y, vas de acá hasta acá positivo de esta manera. Entonces, fíjate que acá está girando de la misma manera que está girando la sección. Claro, perfecto. Ahí está, ¿Sí? está bien. Gracias. Sí. Está relacionado con el producto vectorial siempre y cómo es el sentido de giro de cualquier terna, ¿no? Bueno, todo esto obviamente hecho con la terna derecha. Y además, fíjate lo siguiente, mirá, cuando yo la rebatí, acá otro dato más para verlo, ¿no? Fíjate que cuando yo rebatí lástima que, a ver, no me podés ver, pero, a ver, espera, o conecto acá un minutito y me ves a mí, a ver si ves la mano, a ver si me ves. Yo estoy en el plano de XY, que es este de acá, ¿no? A ver, y el eje, vamos a suponer que mi pulgar es el eje Y. Cuando yo lo rebato, y el eje Z va para abajo. El eje Z es este de acá. ¿Está bien? No sé si alcanzas a ver. Entonces, cuando yo rebato, fíjate que el eje Z da entrando a la pantalla. Y el eje Y quedó para abajo. Y fíjate que la forma de giro para la terna derecha hace que justamente tenga el sentido del semieje positivo de la Z. No sé si me expliqué con eso. También. Sí, sí, perfecto. Perfecto, ¿Sí? perfecto, gracias. De nada. Bueno. ¿Lo demás lo entendieron, chicos? ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno. Este es el primer comentario que les tendría que dar. Después yo les paso bien las expresiones para que las tengan ya firmes. Ahora, vamos con este segundo ejemplo. ¿Qué pasa si tengo una flexión oblicua? ¿Qué pasa si tengo una flexión oblicua? ¿Qué pasa si tengo una flexión oblicua? Por ejemplo, imaginen que tenemos este perfil L, estos son los ejes Z e Y, pero no son los ejes principales de inercia, e imaginemos que los ejes principales de inercia, no imaginemos, son estos de acá. Este es uno, el principal mayor, y este es el menor. ¿Estamos de acuerdo? Pero la carga está acá. Bueno, acá tengo una flexión oblicua. ¿Está bien? Tengo flexión en las dos direcciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que descomponer a Q en la flexión oblicua en dos flexiones simples rectas y trabajarlas como si fueran independientemente una de la otra. Entonces, tengo acá una flexión simple oblicua y la descompongo en dos flexiones simples rectas. Y se trabaja cada una en forma independiente. ¿Sí? Bien. A ver. ¿Cómo sería para este caso? Bueno, para este caso sería algo así. En donde acá tenemos el eje Y, acá tenemos el eje Z, y los dos ejes son estos. Así que la carguita azul ahora queda descompuesta en esta de acá, Q2 y Q1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener que trabajar como si fueran dos problemas distintos.
Y voy a tener dos elásticas, es decir, una función, llamémosle desplazamiento sobre el eje 1 y otra desplazamiento sobre el eje 2. Voy a tener dos funciones giro. Voy a tener dos funciones momento y voy a tener dos funciones de corte. ¿Está bien? ¿Y el desplazamiento total cómo hacemos? Bueno, el desplazamiento total va a ser igual a la raíz cuadrada, es una suma vectorial de desplazamientos, de la función de 1 al cuadrado más la función de 2 al cuadrado. ¿Quedó claro? ¿Sí? Para encontrar el verdadero desplazamiento de un punto. Con las otras funciones no, se trabajan en forma independiente. Pero si yo quiero ver a dónde fue a parar, por ejemplo, el eje baricéntrico que se encuentra a una distancia de x igual a x asterisco, bueno, voy a tener que calcular. El desplazamiento según la elástica alrededor con eje de inercia principal eje 1 y la elástica con el eje principal de inercia 2. Y ahí voy a tener dos desplazamientos, uno en una dirección y otro en otra. Hago la composición vectorial de esas dos y obtengo el desplazamiento total para esa sección. ¿Me expliqué? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, muy bien. Cuando les escanee esto, para ir ganando tiempo, les voy a, ¿cómo se llama? Voy a incluir un ejercicio para que lo puedan ver y ya lleguen, porque no nos da el tiempo, y lleguemos a la práctica con un poquito de práctica, aunque sea leído por ustedes. Y creo que no vamos a poner ninguna clase adicional porque si aguantamos unos 15 minutos más, terminamos esto. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, dale. Bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos ahora. Línea de cuadrícula. 10. Ahí está. 16. Verdana. Y entonces ahora vamos con 10. Cálculo de desplazamientos por aplicación del teorema de los trabajos virtuales. Obviamente, voy a ponerle acá, es un método energético, para que lo tengan en cuenta. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, esto nosotros partimos de que el trabajo de las fuerzas exteriores es igual a la energía interna de deformación. Esto se conoce como principio de equivalencia. ¿Qué es un principio? Un principio es todo aquel enunciado que es comprobable experimentalmente, pero que no es demostrable analíticamente. Y además tiene las particularidades de que no se contrapone con ningún otro enunciado o con otro principio suficientemente probado. ¿Está bien? Entonces, uno lo puede comprobar experimentalmente, pero no lo podemos demostrar analíticamente. Entonces, esto es fácil de ver, ¿por qué? Porque el trabajo de las fuerzas exteriores, ¿qué
¿Qué es? Es el trabajo justamente de las fuerzas activas más las fuerzas reactivas. Entonces, la energía interna de formación, ¿qué es? Es el trabajo que genera, desde el punto de vista interno, las solicitaciones internas. Pero no trabajadas ni no utilizadas como fuerzas internas, sino como tensiones. Recuerden que las solicitaciones internas, a través de las relaciones de equivalencia, equivalen a las tensiones. Entonces, en vez de trabajar con las solicitaciones internas, yo trabajo con las tensiones. Que después las transforme en esfuerzos internos es otra cuestión. Pero esas tensiones expresadas como fuerzas también generan un trabajo interno. Y eso es justamente lo que se denomina energía interna de deformación. ¿Sí? Bien, a esto se aplica un concepto matemático que es el de variación, que nosotros ahora no lo vamos, simplemente yo se los enuncio porque, bueno, después lo van a ver en estabilidad 3, bien la demostración. Y el trabajo de las fuerzas exteriores, bueno, es la variación del trabajo de las fuerzas exteriores. Uno trabaja con una variación, ¿por qué? Porque yo le voy a agregar una fuerza unitaria y positiva a la, como variación de esas fuerzas y me va a dar justamente esa variación. Esa fuerza, al utilizarla como unitaria y positiva, me va a permitir cancelar un montón de cuestiones que ahora después ustedes lo van a ver en la práctica para ver bien cómo eso se aplica. Pero lo que interesa acá es cómo es la energía interna de deformación. Imaginemos que nosotros tenemos un conjunto de barras N. Yo voy a tener que calcular la energía interna de deformación de cada una de esas barras. Y la energía interna de deformación de cada una de esas barras es provocada ¿por quién? Por cada uno de los esfuerzos internos y de las tensiones que intervienen en cada una de las barras y a través de cada una de esas solicitaciones. Por lo tanto, eso se hace una sumatoria muy grande, porque yo tengo 6 solicitaciones por barra. Si tengo n barra, voy a tener 24 términos que sumar. Perdón, 6 por n voy a tener que sumar 6 por n términos a sumar. Si n es igual a 4, 6 por 4 voy a tener 24 términos que sumar. Por lo tanto, la variación de la energía interna de deformación es igual a lo siguiente. Es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de lo siguiente. La energía interna de deformación que genera el esfuerzo normal, que genera el esfuerzo de corte y así cada uno. Entonces va a ser el esfuerzo normal por el desplazamiento que genera ese esfuerzo normal. El esfuerzo de corte por la deformación que genera el esfuerzo de corte en I. Más. Extendió esto para cada barra, ¿no? QZ por el diferencial de corte en Z, que es la deformación por corte. Más el momento en X por el diferencial de phi, que es el de torsión, más el momento en Y por el diferencial de θ I, más el momento en Z por el diferencial de θ en Z. ¿Estamos de acuerdo? Esta expresión de la energía interna de deformación es válida, lo voy a poner en rojo, es válida para cualquier material y para cualquier comportamiento mecánico del mismo. ¿Quedó claro? Es válido para cualquiera de esos. Ahora bien, si el sistema es elástico y proporcional, básicamente
sigue la ley de Hooke. Cada uno de estos diferenciales de desplazamiento vale lo siguiente, y es lo que vamos a ver ahora. Bueno. Diferencial de n es igual a ¿qué? Al esfuerzo normal, que es una función de x, dividido e por el área por diferencial de x. ¿Está bien? Bien. El diferencial de corte en i, ¿qué es? El diferencial de corte en i es el factor de corte en z por el corte en i, que es una función de x, sobre g por el área por diferencial de x. El diferencial de corte en z es igual al factor de forma en i por el q sub z, que es una función de x, dividido g por a por diferencial de x. El diferencial de θ en i es igual a ¿qué? Es igual al momento en i, que es una función de x, sobre e por i sub i por diferencial de x, y el diferencial de θ en z es igual al momento en z dividido e por i sub z por diferencial de x. Me quedó el diferencial de phi en x, porque, bueno, ese tiene, dependiendo de la sección con la cual esté trabajando, lo voy a hacer ahora acá, y lo hago en verde para separar. Entonces, diferencial de phi es igual al momento torsor, función de x sobre g por el momento de inercia polar por diferencial de x. Esto es teoría de Coulomb secciones circulares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si estamos trabajando con secciones tubulares, simplemente conexas, voy a tener que esto va a ser igual al momento esto dividido 4 por g por omega al cuadrado por la integral de diferencial de s sobre e ds por diferencial de x. Bien, esto en definitiva también suele expresarse de la siguiente manera. En donde esto de acá, comúnmente, se lo conoce como el módulo de torsión, I sub t. Y perdón, y acá por diferencial de x, con lo cual me quedaría el momento torsor sobre g por I sub t por diferencial de x. Esto es teoría de Bredt, simplemente conexas de pequeño espesor. Y después me queda la de San Benam, que es diferencial de phi es igual al momento torsor función de x dividido g por i sub t por diferencial de x. Esto es teoría de San Benam, perfiles abiertos. Y donde I sub t es igual a 1/3 de la sumatoria desde i igual 1 a n de los L sub i
por los t sub i al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea que, en definitiva, yo puedo meter cada una de estas expresiones ahora en esta expresión A grandota que tengo acá. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando haga esto, voy a tener todas estas funciones de solicitación son función de X. Yo ahora no lo pongo para no llenar de letras esto, ¿no? Acá, ahora, para la torsión voy a utilizar la primera de todas, que es la de teoría de Coulomb. Pero, bueno, la pongo genérica, no se preocupen, ¿no? O sea, quédense tranquilos, si no, les complico la vida a ustedes al divino botón. Ahí está. Ahora bien, si trabajamos con barras esbeltas, el diferencial de corte en I lo puedo considerar nulo y el diferencial de corte en Z también lo puedo considerar nulo. Con lo cual, estas dos integrales desaparecen. Que es en general con lo que nosotros trabajamos. ¿Entendido? Así que esta expresión, que es la que tenemos acá ahora, B, es la que nosotros en definitiva vamos a terminar aplicando cuando querramos calcular el desplazamiento en una determinada dirección. Y cuando hablo de desplazamiento estoy hablando de desplazamiento generalizado. Puede ser un desplazamiento propiamente dicho o puede ser un giro. Entonces, cuando haga eso, vamos a aplicar esta expresión B. Aplicado obviamente todo esto a las n barras que conforman mi estructura. ¿Sí? Bueno, la aplicación de esto la van a ver ustedes en la práctica. No nos da el tiempo para hacer ejercicios respecto de esto. Fíjense que tuvimos casi 3 horas y un poquito más y fuimos bastante rápido y dimos bastante, así que, bueno, si no, no nos da el tiempo para hacer algún ejercicio que hubiera sido lo ideal. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar. Luis, ¿podés acercar un poquito ahí a la primera ecuación que teníamos de todas las integrales? ¿Esta de acá? Esa. Sí. Sí. Ahí está. Me faltó copiar esa ahí. Dale, sí, no hay problema. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar. Luis, esto que dijiste al final es lo que me habías dicho con respecto al factor de forma, ¿no? Que como no lo utilizamos.
con respecto a las barras esbeltas, que desprecias esas dos integrales. No, sí, pero no es por el factor de forma. En realidad lo que ocurre que cuando la barra es esbelta, lo que es muy chiquito es esto de acá, mira. Lo voy a marcar acá a ver, en amarillo. Esto, ¿ves? Esta es la deformación por corte, la que es muy chica, esto. Entonces, por eso, en general, las tablas de perfiles, en general se utilizan siempre como barras esbeltas. Entonces, nunca aparece los factores de forma. Pero ojo que esta no son los factores de forma, esto de acá y este de acá son las deformaciones por corte o los desplazamientos por corte. Que para Claro, barras chiquitas... Sí, por eso, como vos desprecias esto, es que no te importa el factor de forma. no me importa, exactamente. Ahí está. Exactamente. Gracias. Lo que no quita que ustedes lo tengan que saber. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque para eso se lo damos, porque si no, ustedes no se entendería bien cómo, cuando una barra no es esbelta, ¿qué hacemos? Tendría que considerar ahí la deformación por corte. Entonces eso ustedes lo tienen que también tener en cuenta. Entonces, si ustedes le damos nosotros no se lo vamos a hacer, pero en general, si alguna vez les toca una barra que no es esbelta y tengan que calcular el desplazamiento, ¿cómo hacen? Bueno, tienen que meter el factor de forma. Eso es lo que termina pasando. ¿Sí? Bueno. Los demás, no sé si tienen alguna duda. Perdón, que al final corrí la hoja. No sé si terminaste de copiar acá que me habías preguntado, o ahí lo agrando. Sí, sí, ya está Luis. Gracias. Ya está, de nada. Bien. Bueno, yo les voy esto obviamente veo si alguna hoja quedó con mucha información, la voy a ir dividiendo en dos, y les voy a mandar esto, voy a tratar de hacerlo en el transcurso de la semana, lo mismo que los videos, a veces llevan un poquito más de tiempo. La otra vez que la semana pasada me llevó bastante tiempo pasarlos, tanto estos como lo de la otra materia, y les voy a agregar un ejercicio para que ustedes bueno, lo tengan, sobre todo de la primera parte. Justamente el que les voy a pasar es, creo que fue acá, no, planteo general acá, en donde este ejercicio se los voy a pasar resuelto, que creo que inclusive es un ejercicio de la práctica, así ustedes lo pueden ver por lo menos operativamente cómo es que esto funciona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, buenísimo. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, nos despedimos. La semana que viene Mario va a darles estado de tensión y conmigo nos vemos en 15 días, que les voy a dar estado de formación y de relaciones entre tensiones y deformaciones. Y no sé si está también en la teoría de los estados límites, que es bastante matemática nuevamente. O sea, me están tocando todas las clases con mucha matemática. Así que, ¿sí? Dale, Luis, gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos entonces. Paro ya de grabar, paro de compartir. Chao, Luis, muchas gracias.